¿Cómo le va? Muy buenas noches, qué gusto saludarle este lunes, que arranquemos juntos la semana en Alerta Chiapas. En resumen, soy Eric Ordóñez y transmitimos desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, la capital de Chiapas. Chiapas, que por cierto se encuentra en un periodo de transición, inició desde finales de la semana pasada o al final de la semana pasada el cambio en la administración pública municipal en el Congreso del Estado, y esto sigue siendo noticia, como los dos municipios también que siguen encabezando las listas de contagios por COVID-19, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula de Córdoba y Ordóñez. Samuel Revueltas, muy buenas noches. Eric Ordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que en estos momentos ya se puede conectar a través de la Alerta Chiapas y por supuesto ver el contenido de Alerta Chiapas. ¿Cómo la vivió hoy luego de este, así lo podemos llamar, apagón? Eric Ordóñez, se fue el WhatsApp, se fue el Facebook, se fue Instagram, y créeme que para las nuevas generaciones seguramente esto representó, en algunos casos, ¿por qué no decirlo, incluso crisis de ansiedad? Dejamos un poquito este tema sí, también para comentarle lo que ocurrió en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Básicamente, regidoras y regidores le otorgaron todo el poder al presidente municipal para que solamente sea él el que haga las contrataciones, tanto con el gobierno, pero también con el sector privado. Eric Ordóñez, ¿qué te parece si comenzamos? Dice, los streamers sudaron frío cuando se cayeron las redes sociales. Por ¿Sí? poco y nos hacíamos sin empleo. Así es. ¿No? Y sí, sufrimos. Fíjate, nosotros no somos tan jóvenes, pero ni tan viejos. Estamos en esa edad intermedia entre el bien y el mal, y evidentemente también padecimos pues el tema de la caída de prácticamente todo lo que le corresponde a Facebook, todo lo que es propiedad de Facebook. A través de donde trabajamos, en la plataforma de Alerta Chiapas, nos comunicamos a través de WhatsApp. Y lo seguimos padeciendo, Samuel, hemos tenido números que no son los nuestros. No, por supuesto que no. La gente todavía se está incorporando a las plataformas luego de este, no sé, receso, apagón, como no, pues es que fíjate que según expertos se trata de un error en ordenadores de Facebook mismo, ¿no? Que hicieron que no pudiéramos redireccionarnos a nuestros respectivos perfiles. Pero esto pasó en WhatsApp, imagínate. Y que fue a nivel mundial. Y fue, exactamente, fue en muchos países. Hay quienes ocupamos redes sociales como el WhatsApp para hacer noticiero, como nosotros, para el intercambio de información y demás. La cantidad de dinero que está también en juego. Que perdió mucho dinero Mark Zuckerberg. Por supuesto que sí. 6 horas de este. Bueno, los que también podemos perder, sin lugar a dudas, son los tuxtlecos y los que vivimos en Tuxtla Gutiérrez al momento en el que se les da, mira, barra libre al ayuntamiento municipal que preside Carlos Morales, Carlos Morales Vázquez. Otra vez Carlos Morales Vázquez y otra vez haciendo de las suyas, así lo vamos a denominar, y esto no lo digo yo, lo dice la regidora Adriana Guillén, la priista, que es quien votó en contra de esta determinación que se suscribió el viernes. Aquí se estaba instalando de nueva cuenta el ayuntamiento, el cabildo, con sus regidores y sus regidoras, quienes entraron junto con Carlos Morales en este segundo periodo, y aquí estaban celebrando una sesión también para cederle el poder para suscribir convenios y contratos con el gobierno, pero también con el sector privado. La regidora Adriana Guillén, en una entrevista que nos concedió a nosotros como Alerta Chiapas, denunció que, pues bueno, básicamente chamaquearon a los regidores y a las regidoras, y que por lo mismo le ceden el poder en ese sentido a Carlos Morales Vázquez. Denunció también que no es la primera vez que lo hace. También cuando comenzó la administración pasada, hizo este acto, y que ahí fueron 3 los regidores y las regidoras que se opusieron: Paco Rojas, María Mandiola, que ahora es la secretaria de la mujer en el estado de Chiapas, y ella, Adriana Guillén. ¿Qué significa esto? O bueno, ¿cómo lo justifica el ayuntamiento que preside Carlos Morales? Pues que bueno, de buenas a primeras tienen que suscribir convenios, contratos más bien, con toda la parte obrera. Es decir, todos los trabajadores del ayuntamiento tienen que quedar contratados, porque evidentemente tienen que asegurarlos, y que no pueden comenzar a laborar si no están asegurados. Y que eso significaría una revisión extenuante de cada uno de los contratos, y que por lo mismo le otorgan el poder al presidente municipal. Pero Adriana Guillén se pregunta, entonces, ¿qué pasa con los convenios de los cuales también le están entregando todo el poder al presidente municipal para que él los suscriba? Y nos enseñó una lista.
nos enseñó una lista que tenía en ese momento de todos los convenios que durante 3 años suscribió sin que tuviera incluso la observancia del Cabildo. Convenios con Veolia, convenios con empresas que colocaron las iluminaciones, con empresas constructoras e incluso con empresas que, acuérdate, Eric Ordóñez, que nosotros sacamos una nota al respecto que vinculaban a mano de Carlos Morales con una de ellas. Justo eso te iba a decir, situación que se hizo pública, sí, situación que se dio a conocer y se sustentó, como lo hizo Adriana Guillén en su momento, con varios temas como Veolia, la contenerización, etcétera, etcétera, etcétera. Que ojo, en el tema, por ejemplo, de la contenerización, desde mi perspectiva, para nada estuvo mal. Creo que si algo no tuvimos que reportar en esta temporada de lluvias es el taponamiento, o al menos no en demasía el taponamiento de alcantarillas. Se reconoce, perfecto, pero también se destaca la opacidad con la que se dan este tipo de convenios que parecieran favorecer a alguienes. Sí. ¿No? Sí, digo, ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? No. ¿Sabes qué me decía Adriana Guillén? Que lo lamentable de esto es que cuando llega un convenio y lo suscribe el presidente, lo firma y pues bueno, ya quedó amarrado este contrato, ya después lo llevaban al Cabildo. Y ahí es cuando se podía saber cuánto se gastó, cuánto se puso para determinada obra, y ya cuando llegaba al Cabildo, que era cuando se había hecho la acción, es cuando incluso podrían decir, oiga, pues es que esto no está bien, yo no estoy de acuerdo. Y de eso se trata la labor del Cabildo, de eso se trata la labor. Pero antes de que se apruebe. Antes de que se apruebe, evidentemente. Entonces, esta sesión de derecho, de poder que hacen básicamente regidoras y regidores, que por supuesto llegan con toda la planilla de Carlos Morales, híjole, tacha ahí para el tema de transparencia. E incluso un comunicado que desarrolló el mismo ayuntamiento y que lo colgó a través de su plataforma de redes sociales, secunda el tema. Primero, prioriza el hecho de que le dan la facultad al presidente para nombrar y remover a gente de su administración, sí, que eso por supuesto que sí lo tiene que hacer, ¿no? Si a alguien no le está funcionando, pues mejor lo cambie. Sin embargo, en ese mismo párrafo dice, así como autorizar al presidente municipal para suscribir convenios y contratos con los 3 órdenes de gobierno y poderes públicos, con los sectores sociales y privados, así como aquellos que deriven de fallos pronunciados por el Comité de Adquisiciones de Tuxtla Gutiérrez. Pues ahí también otra de las funciones que le dieron al presidente municipal. Caray. Ahora sí, viene siendo prácticamente, Samuel, pues un beneficio liso y llano, un amparo liso y llano para que pues el presidente hasta pareciera del PRI, hasta pareciera acción priista. Buscamos al ayuntamiento, por supuesto, también para tener la otra versión. No hubo respuesta. ¿Otra vez? Bueno, otra vez. En otro orden de ideas, primero los pobres. Se destacó, pues estas frases, estos lineamientos que ha encabezado la actual Cuarta Transformación, sus lemas, sus dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero los pobres, y por el bien de los pobres, todo, dice el presidente, y se replica en discursos de legisladores, específicamente de quien encabezará la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional. Dicho sea de paso, Samuel, tú recientemente escribiste, posteriormente lo hice yo, sobre Yamil Melgar Bravo, quien ocupa ya la coordinación de diputados de Morena en el Congreso local y que será también quien encabece la Junta de Coordinación Política. Fíjate, en términos generales, los discursos expuestos, yo le diría a muchos diputados, a muchos legisladores, que tuvieron participación, creo que es importantísimo que se remonten a los principios básicos del Estado mexicano. Y uno de esos es que existen 3 poderes, legislativo, sí, ejecutivo y judicial. No tienen que ser aplaudidores, no es el papel del legislador ser la foca aplaudidora, y tampoco quien ejecute lo que le instruyan, debe ser un papel crítico, debe ser un papel de propuestas y, por supuesto, que cuestione. Con cordialidad, por supuesto, diplomacia. Bueno, miles de discursos, pero destaca el de Yamil Melgar, que es justamente un llamado a trabajar, dice, por el bien de los pobres. Pero tú y yo sabemos... ¿Los pobres que dejó? Sí. Los pobres que dejó. Yo sabemos cuál es la situación
bueno, que impera justamente dentro de pues, la herencia que dejó la Secretaría de Economía. La herencia maldita que dejó él siendo secretario de Economía y del Trabajo. Hay que recordar que únicamente durante su administración, que por supuesto es cuando sucede el fenómeno más fuerte de la pandemia, el COVID por supuesto vino a cerrar muchas empresas, pero también gran parte del cierre ocurrió derivado de que no hubo ningún tipo de programa, ningún tipo de proyecto que abrazara desde el gobierno y por supuesto de sus dependencias. En este caso, por supuesto, no se tiene que culpar al Ejecutivo porque evidentemente por ello tienen a sus secretarios. Y en este caso el secretario de Economía y del Trabajo, Yamil Melgar Bravo, pues bueno, mira, nunca se apareció. Nosotros reportábamos este caso con las cámaras empresariales, la de restauranteros, la de antros, vamos, todos los sectores empresariales y todos apuntaban a que lamentablemente desde la parte institucional, desde la Secretaría de Economía y del Trabajo, nunca hubo ningún tipo de acercamiento y por supuesto que tampoco ningún tipo de proyecto que pudiera ayudarlos a paliar la pandemia que llevó al cierre, mira Eric, híjole, de infinidad de empresas, únicamente en el sector restaurantero en el año de la pandemia, 3,000 restaurantes cerraron acá en el estado de Chiapas. Bueno, teníamos nosotros un banco de imagen, que por cierto sí, yo conservaba hasta que fui víctima de la delincuencia, pero teníamos dentro de nuestro banco de imágenes, teníamos justamente el retrato de decenas de negocios, sí, al menos en Tuxtla Gutiérrez, con pues el letrerote de se renta, ¿no? Así es. Muchos negocios cerrados y muchos que desaparecieron, sí, ¿no? Y como justamente consecuencia de lo que sucedió en la pandemia. El grito, el clamor del sector empresarial era justamente la falta de estrategias para incentivar la economía, para no permitir que los empresarios cargaran con el peso de la pandemia a cuestas, el peso económico de la pandemia a cuestas a través de incentivos fiscales, no sé, los impuestos, Comisión Federal de Electricidad, en fin, detallitos. No precisamente soltar la lana. No precisamente. No precisamente, sí. Y para eso se necesita poder de gestión y por supuesto mucha creatividad. Primero los pobres, efectivamente, los que dejó el secretario. Cambiamos de tema, Eric. Ay, no eres tremendo. Oye, en temas de salud, Samuel, por si la pandemia fuera poco, en estas temporadas, y vea que anoche justamente lo estaba padeciendo, el mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya ya está presente. Y ya está presente también en las estadísticas. Chiapas ha reportado un récord acumulado desde que inició el 2021 de 105 casos de dengue y esto ubica al estado en la 9ª posición en el plano nacional. Un total de 36 de los casos han sido no graves, 61 han sido con signos de alarma y 8 graves. Ixhuatán y Frontera Hidalgo son los municipios con mayor incidencia por cada 100,000 habitantes. Eso nos lo dice la Secretaría de Salud Federal. Incluso Salud los colorea a estos dos municipios, a Ixhuatán y Frontera Hidalgo, en semáforo rojo. Le siguen Huixtla y Coapilla, que están en amarillo. ¿Quiénes son los estados que están en primer lugar? Veracruz, Morelos y Guerrero, primero, segundo y tercer lugar. Le siguen Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Colima, y ya después viene Chiapas en un 9º lugar. ¿Qué es el dengue? Pues yo digo que muchos lo sabemos, sin embargo, pues bueno, es una enfermedad causada por un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad. Y que bueno, es muy necesario que para ello las familias, las personas, pues bueno, nos deshagamos de todos aquellos elementos que están en los patios y que luego sirven para acumular agua, porque ahí es el principal foco de infección, ahí es donde se reproducen y evidentemente también de ahí pueden surgir los mosquitos que llevan a la enfermedad. Eri, 105 casos acumulados de dengue hasta el momento. Por fortuna, no se ha dado ninguna defunción. Esto de acuerdo con la información oficial, evidentemente, de la Secretaría de Salud Federal. Si usted tiene otros datos, por supuesto que es muy necesario también ahí que nos lo haga saber a través de los mensajes. Nosotros sí tenemos otros datos y son los del panorama. Como prácticamente todos los días, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez se disputan siempre los primeros lugares en el número de casos acumulados. Hoy Chiapas suma 44 nuevos casos y con un empate entre Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, 10 casos nuevos cada municipio que le mencioné. Comitán de Domínguez y Reforma sumaron 4, Berriozábal, Chiapa de Corzo y San Cristóbal 2.
Catazajá, Huixtra, La Libertad, Mapastepec, Motocintla, Ocosocuautla, Palenque, Pichucalco, Tonalá y Venustiano Carranza, un caso más respectivamente. 44 nuevos casos en total. Defunciones, sí, una persona del sexo masculino, 68 años de edad, con residencia en la capital chiapaneca. Según el reporte general que da a conocer la Secretaría de Salud, la entidad inició la semana número 34 en semáforo verde con la notificación de estos 44 casos nuevos de COVID-19 en personas de 15 años de edad en adelante. En su mayoría radican en las ciudades de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Y más de la mitad de estos casos con enfermedades adicionales dio a conocer la Secretaría de Salud del Estado. Eric Ordóñez, ya casi nos vamos, pero antes de despedirnos, dos saludos. El primero es para tu pueblo, Tonalá, y el segundo es para Francisco, mi barrio, acá en Tuxtla Gutiérrez. En ambos se celebra San Francisco. Sí. En ambos lo hacen siempre de una manera muy jocosa, lamentablemente por la pandemia. Pues ahora no. Todavía no se puede. Fíjate que hoy también, aprovechando es el día de las y los franciscos, las franciscas y los franciscos, mi abuela cumpleaños. Le mando un abrazo cariñoso a mi abuela Panchita hasta el municipio de Tonalá, donde, bueno, están todos menos gajes de los. Y a todos los panchos y a todas las panchas. Y para ti, Eric Ordóñez, que eres un panchero, pues por supuesto. Para ti también. Un fuerte abrazo. Nos vamos, Eric Ordóñez. Para tu jefe. Ahí nos vemos, gracias. Qué bueno que nos acompañó hoy en Alerta Chiapas en resumen, que dirige, produce y realiza Gustavo Caballero. Mañana en su día. En su día del panchero.